Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 7 minutos. Iniciamos el diálogo con sus invitados. La presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil está con nosotros, la abogada Caterina Costa. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Un cordial saludo a toda la audiencia de Telerama. Gracias por aceptar la invitación, abogada. Y hay un tema que al sector productivo, al sector industrial en general, preocupa porque han hecho sus observaciones y han hecho sus sugerencias. Me refiero a las reformas laborales, abogada. ¿Cuál es la realidad frente a una necesidad de generar empleo? Sí, bueno, nosotros hemos dicho muchísimo que tenemos 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Y cuando hablamos de 5 millones de personas, estamos hablando de 5 millones de personas y su impacto a su familia, a sus padres, sus hijos. Entonces, hemos forzado mucho el diálogo tripartito, que es el diálogo de la OIT en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, y ahora estamos participando también en las mesas de competitividad, innovación y empleo, mesas que se han llevado a cabo ya en 2 ocasiones, nosotros hemos participado en una, y con un enfoque, y el enfoque es, si la política pública no está teniendo los resultados que debe tener, esa política pública tiene que revisarse, analizar cuáles fueron los objetivos cuando se crearon esas normativas y hacer los cambios. Obviamente nosotros respetamos totalmente los derechos adquiridos de los trabajadores, pero tanto los sindicatos en este momento como las autoridades del sector público, del gobierno y nosotros estamos viendo a toda esa gran cantidad de personas que claman por tener una vida digna y por poder dar a sus familias lo que necesitan: alimentos, educación, salud, etc. En ningún momento se le quita los derechos a nadie. De ninguna manera. Nosotros sentimos, y en mi caso particular, yo tengo una empresa y siento a mis trabajadores como mi familia ampliada, conozco sus problemas, sus necesidades, y no deseamos que para ellos hayan cambios, salvo los que de pronto puedan consensuarse. Hay algunos acuerdos que se lograron hace alrededor de un mes, que hablábamos de redistribuir la jornada de trabajo, que las 40 horas que no se van a tocar se puedan hacer consensuadamente en distintos días, una carga mayor un día o menor todos los días. Se hablaba de 7 horas, por ejemplo, de lunes a viernes y 5 horas un sábado. ¿Así puede ser una alternativa? Eso es totalmente manejable, totalmente válido. Inclusive ya la familia moderna requiere, hay mayor participación de la mujer en las plazas de trabajo. Entonces de pronto lo veo, es más fácil para ella llegar más temprano a su casa, atender a sus hijos y recuperar en otra fecha, o de pronto para los esposos recargar ciertos días, hacer 10 horas en ciertos días y tener después un día libre. Son cosas que se piden los chicos, los estudiantes, ahora que sabemos que los jóvenes hasta 24 años caen lamentablemente en un 80% en el rubro de empleo inadecuado y desempleo. Y ellos de pronto se les hace más fácil ir a estudiar teniendo una diferente distribución de sus horas de trabajo. Que le permita trabajar y estudiar a la vez, digamos que 6 horas al día, y vea cómo llega a las 40, pero le da la posibilidad de estudiar y no estar sometido a las 8 horas y no alcanzar a llegar a la universidad o lo que sea, ¿no? Y allí, dentro de lo que hemos hablado, el teletrabajo es una modalidad que ha cogido mucha fuerza. Entonces, no pedir que estén presentes en la oficina, ya inclusive ellos pueden muchas veces rendir más trabajando desde sus casas porque combinan mejor las distintas responsabilidades que tienen. Se propone facilitar las contrataciones. Es una de las propuestas de reformas laborales. Así es. Nosotros vemos que cuando nos hacen el análisis de competitividad global, estamos en el puesto 113 de 140. Pero si vemos cómo estamos respecto de las formas de contratar y desvincular, estamos en el puesto 136. Increíble. O sea, casi que al final. Y los costos del trabajo estamos como en el 126. Entonces, son información dura, data dura. No tenemos la legislación que necesitamos, es urgente el cambio, y lo importante es que los representantes de los sindicatos entienden las realidades modernas muy distintas de las realidades Pero hay quienes anteriores. se oponen, abogada, y en ese sentido yo creo, un criterio muy personal, es que se quedaron con el chip del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Yo creo que también el sindicalismo necesita de renovación. Una renovación. Necesita, ojalá que
otras personas también entren a esos espacios, pero hay que escucharlos, definitivamente hay que escucharlos, porque cuando vemos las estadísticas, esta línea roja es la línea del empleo inadecuado, la línea que está acá abajo es la del desempleo, y vemos que solo en el año 2014 estuvo la línea de empleo adecuado, la línea azul, sobre la roja. El resto hemos estado siempre abajo. No es un tema de ahorita, de exigencias de alguna institución, es una realidad lamentablemente estructural del país. Y esa situación del mercado laboral le da, o mejor dicho, refleja que estas políticas o estas cuestiones laborales no son las adecuadas y por eso se piden estas reformas. Claro, ahí vemos, como decía, la política pública no está teniendo el resultado que se necesita. ¿Y por qué no se le da al sector privado la posibilidad, o ustedes han hecho todas las sugerencias necesarias? Y a veces me pregunto, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? Sí, la verdad es que el tiempo transcurre, pero yo creo que es importante hacerlo en este diálogo tripartito para que cuando se lleguen a los consensos, que después tendrán que ir a la Asamblea, allí ya haya una conciencia de que esto viene ya evaluado y discutido a puerta cerrada con los sectores involucrados, claro. Con los sectores involucrados, y ahí vamos a hablar pues no solo precisamente del Código del Trabajo, también hemos estado hablando de los temas de educación, hemos hablado de la carrera dual, que es esta carrera que combina estudios con parte práctica dentro de las empresas, que está promocionada por el propio gobierno alemán. Hemos hablado del SECAP, usted recordará que hay un 0.5% que las empresas aportamos al momento de pagar la planilla del IES, que debería ir al SECAP, que actualmente se llama CETEC, pero para poder proveer capacitación especializada en base a las competencias que requiere el mundo moderno. Y también hemos hablado en ese marco para los jóvenes que debe haber más información. Por ejemplo, que un joven que decide estudiar una carrera sepa cuál es el porcentaje de empleabilidad cuando él termine esa carrera. Si yo voy a escoger una carrera donde la empleabilidad es muy baja, tengo que estar consciente de cuál va a ser mi futuro una vez que termine la carrera. Pero si la empleabilidad es alta, de pronto yo tomo una decisión de ir y estudiar esa carrera porque sé que está siendo demandada por las empresas. Que ese es un problema serio también del sistema educativo, porque hoy en día los colegios, abogados, y usted lo sabe, al estudiante de la secundaria, en ese ciclo diversificado que uno conocía y que ahora se llama, no recuerdo la verdad, pero le van con todas las materias y antes a uno le daban la especialización para decir, mira, por químico-biólogo puedo seguir, y que creo quieren volver al sistema anterior, lo escuché al ministro de Educación. Sí, es una forma que teníamos antes también, esas capacitaciones técnicas que habían a nivel de ciertos colegios, que eran demandados, ya una persona que estudiaba ciertos oficios ya era demandado por las empresas. Pero allí la carrera dual, que es una carrera con enfoque técnico, tiene un rol muy importante porque inclusive hay ciertos rubros que se le cubren al estudiante, ¿no? Y lo otro, abogada, y ustedes como industriales también les interesa este código de la producción, ¿se está analizando esto? En el código hemos participado, estamos atentos qué sucederá ahora con la cartera del Ministerio de Producción. En el código, y justamente yo decía, simulando el tema de los sindicalistas, miren a los desempleados, y nosotros en ese código estamos mirando a los emprendedores. Los emprendedores en nuestro país, en su mayoría, empiezan por necesidad y no tanto por oportunidad. En otros países como es al revés, la proporción nuestra hoy en día en Ecuador está casi igual, un 47% por necesidad, un 50 y pico por oportunidad, pero si vemos Colombia y Perú, apenas un 20%, 22, 23% es por necesidad. Los otros son por oportunidades. Los otros son por oportunidad. Porque tienen las facilidades. Y tienen la visión, y no es realmente un tema de que están en ese momento con un problema, en este caso el Ecuador, de empleo. Entonces se ha pedido que se incorpore una parte, una ley de emprendimiento en esa ley de fomento productivo 2 que le llamamos, y tan importante como eso es la ley de reemprendimiento, que se la llama comúnmente ley de quiebras, porque según las estadísticas en nuestro país, 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, y eso sucede no solo con emprendimientos nuevos, sino también con los proyectos que a veces tenemos las empresas. Entonces estamos trabajando para que se pueda validar un emprendimiento antes de lanzarse y tener una situación difícil. Qué complicado es emprender en el Ecuador.
Es muy complejo, efectivamente, por los costos, por la tramitología, por las regulaciones que tenemos. O sea, en temas laboral es importante ese acuerdo que logramos con los trabajadores de poder tener un espacio de unos 2-3 años para poder contratar personas y poder ayudar a la sostenibilidad de ese emprendimiento. Abogada, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias por la invitación. Buen día para todos. Gracias a la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil.